capítulo número 33. Bienvenidos, queridos amigos, al podcast de CBA Capacitación, al último podcast de esta temporada, la temporada número 1. Así es, y muchachos, el día de hoy queremos hacer algo especial porque si tú te estás enganchando recién a este podcast en el episodio número 33, me imagino que te perdiste todo lo que había al principio, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, pero ¿qué había ahí? ¿De qué hemos hablado esta primera temporada en el podcast de CBA Capacitación? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, queridos amigos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la primera temporada, para ya dar el pie a la segunda temporada. Así es, porque vamos a hacer una segunda temporada. Y como todo tiene que mejorar y como todo tiene que lucir mejor, de hecho la segunda temporada va a tener esta introducción. Así es, amigos. No, esa era una broma. Ya, pero todo va mejorando con el tiempo, todo va siguiendo su curso. Entonces, lo primero que quiero hacer el día de hoy, queridos amigos, quiero darle las gracias. Así es, las gracias a cada uno de ustedes que hicieron posible esta actividad. Al día de hoy ya hemos pasado las 7.000 reproducciones del podcast de CBA en Spotify, lo cual me tiene muy contento. Y nada, pues esto partió como un proyecto, partió como, oye, hagamos algo, hagamos un podcast, que lo escuche, que lo quiera escuchar. Pero nos ha ido bastante bien con el podcast. Es un podcast para constructores, es un podcast que es de nicho, no es un podcast que básicamente la gente lo consuma porque sí nomás, ¿cachai? Como para reírse, para tirar chistes, como hay muy buenos podcasts que son para eso. Incluso hay podcasts de educación financiera, hay muchas cosas. Pero este es un podcast de constructores para constructores. Entonces, algo muy de nicho. Y entonces, para nosotros, tener 7.000 reproducciones de este podcast en estos 33 episodios, más de 7.000, es muy interesante, muy gratificante y, les digo la verdad, es muy bacán. Pero bacán por ustedes, porque ustedes son los que están al otro lado, ustedes son los que miran los videos de YouTube, ustedes son los que escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Podcasts. Y en varias plataformas. Así que no, muy contento y muy agradecido con ustedes. También agradecido con CBA Capacitación, que es la empresa que nos permite hacer esta actividad, la que financia estos proyectos. Entonces, sin ellos no podríamos hacer este podcast. Entonces, también súper agradecido de todo el apoyo del equipo de CBA Capacitación por confiar en el proyecto. Porque esto, si bien es una empresa, tiene que autorizar las cosas. Pues acá hay una gerencia comercial, entonces todo acá es conversable, todo es como, mira, tengo esta idea, me gustaría hacer esto, pero necesito estos recursos para poder hacerlo. ¿Hay recursos o no hay recursos? Entonces ahí de repente uno tiene que ya empezar a pololear y empezar a decir, ya, ok, vamos con el proyecto. Entonces también es parte de todo el equipo, incluso el equipo humano y el equipo técnico, que se preocupa de que esto funcione, de que se vea bonito, de que se vea agradable, de que se escuche bien. Entonces hay muchas personas trabajando detrás del proyecto, entonces también le agradezco el hecho de poder haber estado y participado en esta primera temporada. Así que, ¿y qué es lo que vimos esta primera temporada? Partamos por lo principal. Si te lo perdiste, mira, hicimos un resumen de cómo partió la empresa CBA Capacitación. Los problemas, los aciertos, los desaciertos. Lo único que me faltó agregar, creo que ese día en ese podcast, es ver a mi señora, que cuando partimos el proyecto juntos, andaba corriendo con unos certificados y detrás unas bombas Molotov, porque fue justo en la parte del estallido social. Entonces nosotros estábamos full pega y nada, pues y ahí mi guagua como que, tengo una guaguita, una chiquitita, pero en ese tiempo era chiquitita, y ahí con las Molotov corriendo y todo. Entonces son cosas súper gratificantes. Y ahí, por ejemplo, si tú quieres conocer la historia, porque si tú quieres una idea de negocio o quieres más o menos saber o entender de qué se trata, te invito a escuchar el primer episodio. Por ejemplo, si quieres, no sé, tienes un proyecto en mente, estás bien dándole una vuelta, quieres saber un poco cómo se hace o cómo se arman este tipo de cosas, bueno, anda y conoce el camino de otro emprendedor que básicamente, no sé, cómo la armó, ¿ya? Y los problemas que tuvo, porque ahí tiene un poquito de sabores dulces, pero también sabores amargos, para que entiendas bien. Y de ahí para adelante, del 2 para adelante, le pusimos buenos, porque hablamos de las funciones de cada profesional, hablamos de las funciones de un programador de obra. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como programador de obra? El tema de recibir un programa de obra, de armarlo en Microsoft Project y darle seguimiento. Entonces, el capítulo 2 habla netamente de eso.
Después tenemos el capítulo 3, donde hablamos de las funciones de una oficina técnica. Muchas personas, muchos constructores quieren trabajar como oficina técnica, pero no sabe cómo o no sabe qué funciones va a hacer. Bueno, en ese capítulo del podcast de CBA, el capítulo número 3, hablamos de las funciones de la oficina técnica. Desde que lo contratan técnicamente y le dicen, ya, váyase a la oficina, hágame el listado plano, empiece a revisar estado de pago, empiece a hacer RDI, empiece a llenar el libro de obra, empiece a hacer adicionales, las fábricas adicionales, lo titulamos en algún punto de ese podcast, así que si quieres aprender todo lo que es una oficina técnica, anda ahí el capítulo 3. Y de ahí para adelante, o de ahí para adelante, y hablamos de muchas cosas, hablamos de las funciones de la ITO, importantísimo, de repente la gente dice, no, es que el ITO no hace nada, es que el ITO pasa en su oficina durmiendo. Fíjate que no. No es así. El hito hace muchas cosas que son la parte de documentos, porque el hito se divide 50% terreno, 50% oficina. En la oficina tiene que recibir o revisar y gestionar toda la información que le manda la constructora, la oficina técnica o el administrador. Y por el lado terreno tiene que chequear de que las cosas estén de acuerdo a contrato y de acuerdo a norma. Entonces, harta pega, harto documento, y es un hito por obra. Por ejemplo, la constructora pueden ser 150 y de la inspección es 1. Entonces, más encima tiene que lidiar con 150 personas. Entonces, es muchísima la pega que hace un inspector técnico de obra. Entonces, si quieres conocer ese trabajo por dentro, anda a ese capítulo que me acuerdo que era como el capítulo número 4. Inclusive hablamos de las funciones de un administrador de obra. Así es. ¿Por qué? Porque como se vea, hemos entrevistado, hemos hecho webinars con administración de obra y por experiencias personales también podemos saber cuáles son las funciones del administrador de obra. No solamente hablar de la parte control económico, que es muy importante, control humano, que también es importante, y el control de insumos, maquinarias y materiales. Cómo es la gestión de compra, cómo es la contratación, cómo es el trabajo con los subcontratos, cómo es la provisión de los materiales. Todo ese tipo de cosas lo puedes encontrar también dentro de las funciones del administrador de obra. Entonces, conociendo las funciones de cada uno, que está como dentro de los primeros 10, o por lo menos 7 capítulos del podcast de CBA, después nos fuimos en otro detalle, que fue un detalle como mucho más técnico. ¿Por qué? Porque después empezamos a hacer un concepto de tu primer día en obra, tu segundo día en obra, tu tercer día en obra. Entonces, el primer capítulo, si mal recuerdo que fue como por el 8, hablamos de tu primer día en obra, que básicamente era como el reflejo de mi primer día en obra, donde esto va 100% enfocado a las nuevas generaciones, donde, ¿qué pasa el primer día? O sea, ¿qué pasa cuando tú llegas a un proyecto que ya está avanzado, tú lo miras y lo miras así muerto de miedo, por no decir la palabra que corresponde en esa frase, y tú dices, me quiero ir para la casa, no lo entiendo, y te pasan un legajo de planos, de antecedentes, mucha información, y tú crees que tienes que aprenderte todo y quieres salir corriendo a esa hora? Ya, eso se hablaba en ese capítulo de tu primer miedo, y después fuimos ordenando el ciclo desde la mirada de la oficina técnica, desde una persona cuando parte en una construcción como primera pega, o como asistente de oficina técnica, en realidad el cargo que uno podría entrar, y después enseñamos a hacer varias cosas. Enseñamos, por ejemplo, cómo hacer un informe de entrada, enseñamos cómo abrir un libro de obra, enseñamos, por ejemplo, cómo gestionar o hacer RDIs, sus listados, enseñamos el tema de estados de pago, enseñamos cómo hacer un programa de obra, enseñamos muchísima información que era del día a día, como para que las personas que trabajan en esa área pudieran, no sé, pues llevarlo de buena manera. Incluso di unos tips, yo creo que tipazos, de lo que era, por ejemplo, cómo llevar una reunión de obra, cómo hacer una minuta de una reunión de obra. Entonces son cosas que la universidad no te las van a enseñar, que eso se aprende sí o sí, se aprende afuera. Entonces son valiosísimas porque están narradas por un constructor con un poco más experiencia, porque hay gente que tiene mucha más experiencia que yo, pero por lo menos yo me tomo el tiempo de sentarme acá con ustedes y de contarla. Entonces no sirve nada ser el gallo más seco del mundo si te vaya a llevar todos esos conocimientos de la tumba. Entonces yo lo poco que tengo me gusta compartirlo. Entonces hablamos de todas esas funciones y de lo que tú tienes que hacer dentro de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, después nos fuimos, incluso hablamos hasta de calidad. Hablamos de los protocolos, por ejemplo. Hablamos de cómo hacer un protocolo o qué es lo que debería llevar un protocolo. Por ejemplo, de hormigones, de enfierradura. Hablamos, por ejemplo, ¿cómo es un protocolo de enfierradura? ¿Qué es lo que tiene? Tiene un encabezado, tiene un cuerpo, quién lo firma,
qué es lo que se debiese revisar, los cabezales, en la malla, en los tríos. Entonces, hablamos como un papurrí o fue como un dictado de donde nosotros te enseñamos a hacer toda esa información. Y de eso, en realidad, y mucho más, porque tampoco me acuerdo de todo, se trató la primera temporada del podcast de CBA Capacitación. Entonces te dejo invitadísimo, si llegaste, te uniste al podcast en el capítulo número 20, en el capítulo número 30. No, pues hay mucho material detrás que le va a servir a una persona que trabaje en construcción. Por ejemplo, una persona que sea dueño de casa, no le serviría. Si es gerente de un banco, tampoco le sirve. ¿Por qué? Porque ni una persona, aunque sea maestro, tampoco. ¿Por qué motivo? Porque lo que se narra acá en este podcast es netamente funciones dentro de la construcción. Por ejemplo, no sé, entonces si yo hablo de, hagamos una RDI, entonces, ¿quiénes son los que hacen RDI? ¿El eléctrico? Bueno, puede ser. Pero si les sirve, genial. Pero por lo menos están enfocadas a lo que un constructor puede hacer para que le saquen provecho. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer un programa de obra de una casa? ¿Quién hace eso? Los constructores. Por ejemplo, el gerente de un banco no va a hacer un programa de obra de una construcción. ¿Te fijáis, no? Entonces, ¿hay información que le sirve a otras personas? Sí, y encantadísimo que les siga sirviendo. Pero el norte de CBA siempre ha sido y siempre va a seguir siendo ustedes, los profesionales de la construcción que el día a día van levantando este país, que van levantando Chile. La construcción es uno de los pilares fuertes de Chile. Entonces, no somos muchos, pero tampoco somos pocos. Ya hacemos hospitales, hacemos clínicas, hacemos edificios. No sé, una cosa muy personal, mi hija se enfermó hace un año atrás y ¿dónde creen que quedó? Quedó en la misma clínica que yo ayudé o participé en su construcción, que era la clínica UPA Santiago. Entonces, hacemos cosas para que las demás personas las disfruten. Ya hacemos una vivienda, hacemos una casa, alguien va a dormir en esa casa, hacemos un supermercado o lo construimos, alguien va a ir a comprar al supermercado. No sé, pues hacemos una piscina para que la gente disfrute el día de mañana con su familia, con sus hijos. O sea, es una pega muy bonita de la construcción, ¿ya? Entonces, hacemos cosas para que las demás personas las disfruten o que le saquen provecho de alguna manera, por ejemplo, como los hospitales, salvando vidas. Así que bueno, eso ha sido la primera temporada. De verdad, insisto y vuelvo de nuevo con los agradecimientos porque gracias a ti estamos acá y vamos a seguir lanzando ya la segunda temporada donde queremos traer invitados. Así es, porque hay muchas cosas que comentar y hay muchas cosas que aprender. Yo por mi lado siento que tengo muchas cosas que todavía que enseñarte, pero también me gustaría tener otra mirada. Entonces la segunda temporada ya la quiero hacer un poco como mix. Quizás yo solo como estoy ahora hablando y contando historias o contando cómo hacer las cosas en obra, pero me gustaría también traer invitados, por ejemplo, invitados que sean gerentes de empresas, que sean, no sé, pues, gerentes de proyectos, que sean administradores de obra, que sean oficinas técnicas de obra, que sean calidad o que sean supervisores de obra, como la línea para que nos cuenten un poco sus vivencias, lo que hacen, lo que no hacen y sobre todo cómo lo hacen. Porque de repente uno constructor, uno dice, mira, quiero pintar una ACB. Y uno dice, ya, pero ¿con qué quedaría mejor? Entonces de repente ese tipo de cosas es buena conocerla, pero conocerla con otros colegas, porque tampoco uno sabe todo, o sea, yo tampoco me sé todas las cosas ni pretendo sabérmelas. Pero qué rico sería tener un invitado, por ejemplo, como tú, que me estás viendo, o como tú, que me estás escuchando hasta ahora, y yo invitarte acá al podcast de CBA, que estemos juntos los dos, que compartamos un ratito, nos tomemos un cafecito, y hablemos de construcción. Hablemos de tu experiencia, hablemos de tu aporte. Recuerda que la idea no es llevarse el conocimiento a la tumba. O sea, busquemos la manera de que esto se pueda hablar de esto. Y de hecho, como me dijo un colega cuando fuimos a grabar CBA en Obra, el programa, le puso un título al podcast de CBA la segunda temporada cuando yo le comenté esta idea. Me dijo como la voz de los que quieren ser escuchados. Y yo lo encontré súper entretenido, porque como yo, deben haber muchos constructores que tienen algo que opinar, que tienen algo que decir, pero no tienen el medio, ni quizás a veces la tecnología para hacerlo. Entonces, esta segunda temporada viene cargado de eso. Viene cargado como tomar la responsabilidad y ser un poco los que ayudan a esas voces constructoras que tienen algo que decir y que quieren ser escuchados. Porque para grabar un podcast o para grabar un video, no solamente basta con saber, hay que querer, ¿ya? Porque esta cuestión no es sencilla para hay gente que se congela delante de una cámara y un micrófono. Pero ahí nosotros los vamos ayudando con eso. Lo importante es que tengan las ganas de comenzar con esto y nada, pues si quieren ser invitados van a estar bienvenidos. Así que si tú eres de Santiago,
porque, bueno, podemos llegar a todos lados, pero Santiago, así como Santiago Sur, tirando para Win, déjanos un mensaje a info@cbacapacitacion.cl y organizamos tu visita para que vengas para acá y te sientes con nosotros y hagamos un podcast. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que contar, así que solamente falta el momento. Amigos míos, hasta aquí llegamos con esta primera temporada del podcast de CBA Capacitación. Muchísimas gracias, insisto, a cada uno de ustedes, ¿vale? Nos vemos en esta segunda temporada más cargada la entrevista y los invitados. Y también les vamos a ir compartiendo en esta segunda temporada algunas alianzas que estamos haciendo, sobre todo con la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, donde estamos haciendo unos conversatorios y hay diferentes personas de diferentes empresas donde nos van comentando información que va a llegar en los siguientes episodios de la siguiente temporada. Son más largos, sí, porque son conversatorios, pero es entretenido aprender de personas que están generando valor en la industria de la construcción y sobre todo la parte digital, que es como lo que se viene más fuerte.